Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Les saluda la profesora Claudia Sofía Núñez Peñalba y les doy nuevamente la bienvenida a mi canal. Ahora estamos ya con los ejercicios del nuevo ciclo de la Pre-San Marcos, así que espero ayudarte. Recuerda siempre dejar tu like, tu corazoncito y si tienes alguna duda puedes colocar en los comentarios. Vamos entonces con la solución de la semana número 1. Primera pregunta. Las plantas medicinales son una fuente de obtención de principios activos. La nueva era de los anticancerígenos ha estado encabezada con productos como el Taxol, Docetaxol, entre otros. Arthur Barclay, aquí por ejemplo ya nos habla sobre el botánico, recogió 15 libras de ramas, esto es masa, agujas y corteza del tejo del Pacífico de un bosque cercano al monte de Saint. Algunos meses más tarde, aquí nos muestra el año 1963, descubrió que las extracciones realizadas de la corteza poseían cualidades antitumorales. En 1967, el equipo consiguió aislar el principio activo. El plaquitaxel es un fármaco utilizado para el tratamiento de cáncer, compuesto que se encuentra en la corteza del tejo del Pacífico. En 1970 determinaron la estructura del plaquitaxel. De información nos dicen que una libra equivale a 0,45 kilogramos. Nos piden marcar verdadero o falso con respecto a las siguientes proposiciones. ¿Qué dice el primer enunciado? La masa que recogió Arthur es de 6,81. Recuerden que la masa que recogió está en unidades de libras. Recogió 15 libras. Ahora, nos están preguntando en el enunciado 1 en kilogramos y nosotros sabemos la relación. Aquí, recuerden que abajo tienes que colocar la unidad que vas a eliminar. Tú tienes libras aquí, entonces abajo tienes que colocar libra para que al momento de operar se pueda eliminar, ¿no? Entonces, una libra equivale a ¿cuántos kilogramos? En este caso, una libra equivale a 0,454 kilogramos. De aquí, chicos, esto se opera y ya tendríamos nuestra respuesta, ¿no? El resultado sería 6,81 kilogramos, lo cual sería verdadero. Enunciado número 2, ¿qué es lo que nos dice en el número 2? El tiempo que se ha demorado en aislar el principio activo es de un año. Vemos que el momento que descubrieron la planta fue en 1963 y cuando se logra aislar el principio activo, eso fue en 1967. Entonces, 1967 menos 1963, estamos hablando no de un año, sino de 4 años. Enunciado 2 sería falso. Y finalmente, en el enunciado número 3 nos indica que el número de átomos presente en dos moléculas de plaquitaxel es 226. Aquí nosotros en esta imagen podemos ver la estructura del plaquitaxel y su fórmula está conformado por 47 átomos de carbono, por 51 átomos de hidrógeno, por un átomo de nitrógeno y por 14 átomos de oxígeno. Entonces, si nosotros sumamos este número total de átomos de cada uno, 47, 51, aquí cuando no hay nada, eso es 1 y esto es 14, podemos decir que la sumatoria, ¿correcto?, del número de átomos de ese compuesto en total es igual a 113, ¿no? Pero esto sería siempre en cuando nosotros tenemos una sola molécula. Pero la pregunta es para dos moléculas. Por esa razón, en dos moléculas, ¿no? En dos moléculas, la respuesta sería
226 átomos en total. Y ese enunciado sería correcto, verdadero. La clave entonces sería la alternativa avión. Pregunta número 2. Dice, estudios en células de ratas y ratones demuestran que la administración prolongada de acrilamida introduce tumores a nivel celular. La exposición de esta sustancia, aunque sea muy baja, produce riesgo para la salud. Con una densidad de la acrilamida es 1.13 gramos por mililitro. Aquí podemos observar un cuadro donde nos indica la cantidad mínima de acrilamida para el pan, en este caso 30, y lo máximo 162. Para la galleta y las tostadas, la mínima cantidad de acrilamida es 30 y el máximo es 3200. Importante comprender que estos valores que estamos viendo aquí son las cantidades de microgramos de acrilamida por cada kilogramo de alimento, ¿no? Cuando hablamos de kilogramo de alimento, estamos hablando del pan o de las galletas y las tostadas, ¿ok? Nos piden determinar la masa como máximo. Nos están preguntando la masa. Calcule la masa como máximo expresada en el Sistema Internacional de Acrilamida. Si una persona ha ingerido 100 gramos de pan y 120 gramos de tostada. Entonces vamos a calcular primero cuántos de acrilamida hay en 100 gramos de pan, ¿ok? Entonces vamos a colocar en el primer enunciado, importante aquí que tú tienes que saber cómo es, cuál es la unidad de la masa en el sistema internacional. Acuérdate que esa unidad tiene que ser expresada en kilogramos. Bien, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos 100 gramos de pan. Mira, voy a colocar aquí, quiero que prestes mucha atención. Tenemos 100 gramos de pan, ¿ok? De la tablita, nosotros sabemos que por cada kilogramo de pan, como máximo, me voy a enfocar en el máximo porque el problema dice acá como máximo. Entonces vamos a trabajar con los valores que están aquí, ¿ya? Muy bien, como máximo vamos a tener por cada kilogramo de pan, vamos a tener 162 microgramos de acrilamida. Pero esto está en gramos, así que lo que vamos a hacer es pasarlo primero a kilogramos porque esa es la relación de nuestro alimento. La unidad que vamos a eliminar es gramos y la unidad que vamos a querer es el kilogramos de pan, ¿correcto? Arriba gramos, abajo gramos, entonces aquí se repite cada kilo el valor numérico que sería 1000, ¿no? Kilo es 1000. Eso sería lo que tendríamos que hacer para transformar esos 100 gramos de pan a kilogramos. Muy bien, al momento de operar, no voy a operar, ¿ok? Voy a seguir trabajando, pero al momento que ustedes operen, se van a dar cuenta que aquí ya se cancela la unidad de gramos de pan. Mira, gramos de pan y gramos de pan. Y nos está quedando en kilogramos de pan. Ahora sí vamos a colocar la relación con la acrilamida, ya que sí ahora tenemos la unidad. ¿Qué sabemos? Sabemos que por cada kilogramo de pan, ¿correcto? ¿Cuánto hay de acrilamida? Según la información, sería 162 microgramas de acrilamida. Eso es lo que nos indica ese cuadrito. Muy bien, al momento de operar aquí, se va a eliminar kilogramos de pan con kilogramos de pan y mira, ya tenemos la cantidad de microgramas de acrilamida. Pero nosotros no queremos en microgramas. Recuerda que nosotros queremos en kilogramos. Entonces vamos a pasar a kilogramos. Para ello, de la misma forma, la unidad que está arriba, que es microgramos, vamos a colocar abajo microgramos y arriba vamos a colocar la unidad de gramos, ¿correcto? Y la U de micro, ¿cuánto vale? 10 a la menos 6.
Entonces, al momento que yo voy a operar, ¿no? ¿Qué se va a eliminar? Microgramas con microgramas y voy a tener en gramas. Pero yo no quiero esos gramos, ¿no? Yo quiero en kilogramos. Continúa el factor de conversión. Aquí en diagonal, nuevamente gramos y arriba kilogramos. Como ustedes pueden ver, gramos arriba, gramos abajo se repiten y aquí el valor de K, que es kilo, sería 10 al cubo. Muy bien, ahora sí, operando todo ello, gramos y gramos, ya tenemos la cantidad de masa de la acrilamida en la unidad de kilogramos. Haciendo ese cálculo, ese resultado sale 1,62 por 10 a la menos 8 kilogramos de acrilamida. Ahora, vamos a hacer lo mismo para el caso de los 120 gramos de las tostadas. Tenemos 120 gramos de tostada y vamos a multiplicar primero pasando a kilogramos. Decimos entonces 1 kilogramo de tostada, perdón, 1 gramo de tostada, vamos a colocar aquí la unidad de arriba, ¿no? Como está en gramos, esa unidad abajo. ¿Para qué? Para que se elimine. Entonces la tostada, esos gramos, lo voy a pasar a kilogramos, ¿correcto? Vamos a pasar a kilogramos. ¿Cuánto vale cada kilo? Eso es 10 al cubo, el valor de cada kilo. Y todo esto vamos a multiplicar. Esto sería kilogramos también de tostada porque simplemente estamos haciendo un cambio de unidad, ¿no? Chau gramos y ya tengo en kilogramos. Ahora sí, continúo y veo la tabla. Recuerda que estamos trabajando con el máximo. Para las galletas y las tostadas, por cada kilogramo de ello se tiene 3.200 microgramas. Entonces colocamos aquí, por cada kilogramo de tostada, según nuestra tabla, se tiene 3.200 microgramas de acrilamida. ¿Ok? Aquí entonces, operando kilogramos de tostada con kilogramos de tostada, ya tienes los microgramas de acrilamida. Y acá nuevamente solo hacemos conversión. Microgramas está arriba, entonces microgramas abajo para pasarlo a gramas. Y el micro es 10 a la menos 6. Muy bien, se opera de aquí los microgramos y me queda en gramos, pero no queremos en gramos, queremos en kilogramos. Así que nuevamente lo que se repite arriba, gramos en diagonal abajo, gramos y arriba kilogramos. Gramos arriba, gramos abajo, kilo vale 10 al cubo y operamos ese resultado, el cual nos va a permitir saber cuánto se tiene de acrilamida en esos 120 gramos de tostada. ¿Cuánto sería esto de aquí? 3,84 por 10 a la menos 7 kilogramos de acrilamida. Eso sería en los 120 gramos. Nos están preguntando la masa que se puede consumir, ¿no? Como máximo, ¿no? Lo que ha ingerido esa persona. Como ha ingerido los 100 gramos de pan y los 120 gramos de tostada, entonces la masa total que ha consumido sería la suma de esos dos, ¿no? Siendo como respuesta entonces la masa total igual a 1,62 por 10 a la menos 8 kilogramos de acrilamida más los 3,84 por 10 a la menos 7 kilogramos, el cual nos estaría dando 4,0 por 10 a la menos 7 kilogramos. Ya está en el sistema internacional de acrilamida. Respuesta, la alternativa dada. Pregunta número 3. Nos dice lo siguiente. En una empresa se realiza la tintura de botones de poliéster en equipo cerrado, el cual es realizado a determinada temperatura en función del tiempo
Para el proceso se trabaja con 40 gramos de botones. Esto es el número de botones, 40 gramos de botones de poliéster introducidos en una relación de baño, el cual va a ser por cada gramo de botón se contiene 1 litro de baño. Se usa un colorante con una concentración igual de 0.45 gramos de colorante por cada mililitro, por cada 100 mililitros de baño. Bien, nos piden determinar la temperatura inicial del proceso en grados Fahrenheit. Observamos aquí, chicos, este cuadro, esta tabla, y yo quiero que entiendan y sepan interpretar. Tiempo inicial, porque esto es en el eje X el tiempo y en el eje Y la temperatura. Nos dice que en el tiempo cero la temperatura es 40, está comenzando aquí, y a medida que pase el tiempo, mira, se mantiene constante y luego la temperatura se va incrementando. En el tiempo de 40 minutos, la temperatura alcanzó los 90 grados Celsius. Se mantiene constante hasta el tiempo de 70 y luego comienza a disminuir de tal manera que en tiempo de 90 minutos regresa nuevamente a su temperatura de 40. ¿Correcto? Muy bien, entonces la temperatura inicial del proceso, chicos, aquí en el enunciado 1, la temperatura inicial del proceso sería 40, ¿no? Aquí es donde comenzamos. Sería temperatura 40 grados Celsius, pero nos piden en grados Fahrenheit. Recordemos la ecuación que nos permite llevar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Eso sería F menos 32 sobre 9, eso es igual a C sobre 5. ¿Y qué tenemos que hacer? Simplemente reemplazar el dato que tenemos nosotros de temperatura, ¿no? F menos 32 sobre 9 es igual a grados Celsius, que en este caso es 40 sobre 5. De aquí calculamos que la temperatura en grados Fahrenheit sería 104 grados. Por lo tanto, eso sería la respuesta al primer enunciado. El segundo enunciado, que es lo que nos piden, miren, seguimos leyendo aquí. Y la variación de temperatura, aquí la variación de temperatura mayor y menor del proceso en Fahrenheit. Entonces la temperatura menor es 40, lo mínimo, y la temperatura mayor ha sido 90. Entonces la variación de temperatura entre el menor y el mayor será de 50 grados Celsius, ¿cierto? Sería aquí entonces 90 menos 40, eso nos da 50 grados Celsius como variación de temperatura entre el mayor y el menor. Pero nos están preguntando en grados Fahrenheit. Ahora, recuerden la relación cuando nosotros hablamos de variación. Por cada 1 grado Celsius, recuerda que esa variación es 1,8 Fahrenheit. Entonces, como nosotros tenemos 50 grados Celsius, ¿cuánto será esa variación en grados Fahrenheit? Calculamos aquí y esa variación sería 90 grados Fahrenheit de temperatura. ¿Ya? Enunciado número 3, ¿qué es lo que nos dicen? Y finalmente, ¿no? Calcule el volumen de baño expresado en el sistema internacional. Recuerden que en el sistema internacional el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Es importante que ustedes sepan las unidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que nos preguntan en el sistema internacional. Si ustedes no saben, por más que sea una suma muy sencilla, no podrán llegar al resultado. Bien, ahora recuerden lo siguiente aquí. Miren aquí. Por cada gramo de botón se tiene o se necesita 1 litro de baño. ¿Ya?
por cada gramo de botón, la equivalencia es 1 litro de baño. Nosotros necesitamos o tenemos ¿cuánto aquí? 40 gramos de botones. Entonces, si tenemos 40 gramos de botones, ¿cuánto es el volumen que nosotros necesitamos? Necesitamos 40 litros, ¿verdad? 40 litros de baño. Pero queremos ese volumen en el sistema internacional. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente conversión. Abajo colocamos lo que queremos eliminar, que son los litros, y arriba lo que queremos tener en metros cúbicos. Y aquí te das cuenta que tú tienes que saber la relación. ¿Cuánto es la equivalencia entre metros cúbicos y litro? A ver, recuerden cuánto es. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Y aquí ya nosotros podemos calcular cuánto sería ese volumen. Sería 4 por 10 a la menos 2 metros cúbicos de baño que se requiere. Siendo la respuesta en esta pregunta 3 la alternativa dado. Pregunta número 4. En esta pregunta nos piden determinar cuáles son las propiedades físicas que vamos a marcar de color amarillito y cuáles son las propiedades químicas que vamos a colocar de color verde. Muy bien, vamos leyendo. El wolframio es de color grisáceo. Color es una propiedad física. Que se funde, temperatura de fusión, propiedad física. Se oxida rápidamente en contacto con el agua oxigenada. Cuando hablamos de se oxida, eso es una propiedad química. Tiene una dureza de 7,5. La dureza es una propiedad física con una densidad de 19,6. También es una propiedad física. Este dato de temperatura no indica qué temperatura es simplemente una condición para la medida de la densidad que nos está indicando aquí. Normalmente se combina con el oxígeno. Aquí combinar quiere decir que reacciona con el oxígeno para formar un óxido y eso corresponde a una propiedad química. Tenemos 4 propiedades físicas y 2 propiedades químicas, lo cual indica que la alternativa sería la clave barco. Pregunta número 5. Nos dan algunas características del elemento de cromo y al respecto nos piden marcar cuáles son las propiedades intensivas, que los vamos a colocar de color amarillo, y cuáles son las propiedades extensivas que vamos a colocar de color verde. Muy bien, comencemos. La densidad. Recuerda que la densidad es una propiedad física que no cambia. Por lo tanto, si no cambia, es una propiedad intensiva de la materia. Longitud. ¿La longitud varía o no varía con la masa? Sí, a medida que aumenta la masa, la longitud también va a aumentar. Entonces, la longitud, si depende de la masa, es una propiedad extensiva. La temperatura de fusión. Recuerda, si nosotros tenemos 100 mililitros de agua o 1 litro de agua, la temperatura siempre va a ser la misma de ebullición. Entonces, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición son propiedades que no dependen de la masa, ¿no? Por lo tanto, son intensivas. El volumen sí depende de la masa. Aumento la masa, aumenta el volumen. El calor específico es otra propiedad física que tienen las sustancias y que ya van a tener un valor determinado independiente de la masa, porque esa es la cantidad de energía que se estaría requiriendo para poder incrementar en 1 grado Celsius 1 gramo de dicha sustancia, ¿no? Entonces, el calor específico es una propiedad intensiva, pero la capacidad calorífica, recuerda que la capacidad calorífica presenta una fórmula que está en base a la masa por el calor específico. Entonces, la capacidad calorífica sí es una propiedad extensiva de la materia. Nuestra respuesta en la pregunta 5 sería
la alternativa casa. Pregunta número 6. Cuando se quema 1 kilogramo de antracita, se desprende 30.500 kilojoules de energía aproximadamente. Aquí nos está estableciendo una relación entre la cantidad de kilogramos de antracita que viene a ser el carbón. Entonces prácticamente 1 kilogramo de carbón nos dice que va a liberar o producir esa cantidad de energía, ¿no? 30.500 kilojoules. Seguimos leyendo. La cantidad de carbón necesaria para calentar 8 kilogramos de agua, aquí ya está entrando a otra cantidad de energía que se va a necesitar para poder calentar 8 kilogramos de agua. Vamos a colocar aquí la información. Masa del agua son 8 kilogramos. Desde 20 grados Celsius hasta su punto de ebullición. Entonces, desde 20, la temperatura inicial, por así decir, o temperatura 1, sería 20 grados Celsius, y nos dice hasta su punto de ebullición. El agua, su punto de ebullición a una atmósfera teóricamente es 100 grados Celsius. Por lo tanto, nos permite determinar entre esas dos temperaturas que la variación de temperatura para poder llevar a su punto de ebullición esos 8 kilogramos sería 80 grados Celsius, ¿no? Es 88 gramos. Entonces, la cantidad de calor, miren aquí, la cantidad de carbón necesario para esa cantidad de agua en esa variación de temperatura es de 88 gramos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros aquí nos está indicando la cantidad de calor que se necesita para poder calentar este agua. ¿Cuánto es esa cantidad de calor que nos están indicando? Toca calcular la relación de acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí con kilogramos de carbón y la energía. 88 gramos, ¿no? Miren aquí vamos a colocar la masa de carbón. La masa de carbón que sería 88 gramos. Si nosotros lo pasamos esto a kilogramos, simplemente tendríamos que dividir entre gramos y aquí arriba kilogramos para poder pasar de esa unidad a la unidad que nosotros tenemos aquí como relación. Kilo es 10 al cubo y por lo tanto la masa de ese carbón sería 0,088 kilogramos. Con ello ya podemos saber 0,088 kilogramos, entonces cuánto es ese calor que estaría produciendo. Regla de 3 y ese calor sería 2.684 kilojoules. Esa es la información que tendríamos aquí, ¿correcto? Esa es la cantidad de calor, 2.684 kilojoules. Ahora, muy bien, sigamos leyendo y miren lo que nos van a preguntar ahora. Determine, vamos a colocar otro colorcito, determine la masa de carbón. Nos están preguntando por la masa del carbón. La masa del carbón en gramos necesario para calentar 2 kilogramos de agua, de tal manera que la variación de temperatura, mira, la temperatura sería desde 15 grados hasta 45.5. Esa variación sería 30,5 grados Celsius. Entonces, ¿qué hacemos ahora para saber la cantidad de carbón que se necesita para poder calentar esta masa de agua? De la misma forma como nosotros tenemos aquí esa relación que 1 kilogramo de carbón produce 30.500 kilojoules, entonces nosotros necesitamos saber
cuánto es la cantidad de calor que se requiere para este proceso y con ello ya podemos saber la cantidad de masa de carbón que se necesitaría. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a aplicar el famoso CEMATA. Calor específico por la masa por la variación de temperatura, ¿no? Pero aquí nosotros no sabemos cuánto es el calor. Eso es lo que queremos calcular. No conocemos el calor específico del agua, pero aquí en esta parte tenemos toda la información. De aquí yo puedo decir, calor es igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. Y reemplazando el calor que ya tenemos como información, aquí está ese calor, son 2684 kilojoule. Calor específico es lo que vamos a calcular porque en ambos casos estamos hablando de agua. ¿Ok? Entonces el calor específico, acuérdate que es un valor, una propiedad física que no cambia. Entonces el calor específico del agua es lo que vamos a calcular aquí por la masa. ¿Cuánto es la masa? Esta información fue para los 8 kilogramos de agua y la variación de temperatura que fue 80 grados Celsius. De aquí, chicos, nosotros ya podemos calcular entonces que el calor específico del agua sería 4,19. Eso es el calor específico del agua, ¿correcto? Aquí sería kilojoule por kilogramo por grado Celsius. ¿Y qué hacemos ahora? Simplemente reemplazamos. Calor específico que lo acabamos de calcular, 4,19. La masa, 2 kilogramos. Importante siempre ver las unidades, ¿ya chicos? Y la variación de temperatura, 30,5. De aquí ya podemos calcular cuánto sería ese calor. Ese calor sería 255,59 kilojoules. Ahora sí, regreso aquí, ¿te acuerdas? Esto de aquí es lo que yo necesitaba aquí. 255,59 kilojoules para poder saber cuánto es la masa según esa relación que se requiere de carbón. Entonces aquí, regla de 3, esa masa va a salir 0,00838 kilogramos, porque eso es la unidad que nosotros tenemos en relación. Entonces, pasando a la masa en gramos, es importante, simplemente multiplicamos por 1000 y eso sería 8,38 gramos la masa de carbón que se necesita. Y eso sería nuestra respuesta, la alternativa enano. Pregunta número 7. La materia está en constante transformación debido a su interacción con la energía. Nos piden identificar si el proceso es físico, vamos a colocar de color amarillito, si es que es químico de color verdecito o si es nuclear de color naranja, de acuerdo a los siguientes enunciados. La descomposición de los alimentos. Cuando los alimentos comienzan a malograrse, están ocurriendo reacciones químicas. Así que esto sería entonces reacción química. La sal común se disuelve en agua. La disolución corresponde a un cambio físico. Aquí no hay ruptura de enlaces, ¿ok? Fisión del uranio. Aquí toca identificar que la palabra clave es uranio, ya que es un elemento radioactivo. Y si es radioactivo, entonces acuérdense que hay reacciones nucleares que pueden ser de fusión o pueden ser de fisión. Y eso es justamente el caso del uranio. La combustión del carbón. El carbón cuando comienza a combustionar hay una reacción química, así que esto sería de color verde, ¿no? Y cuando nos dicen que el oro se funde, el oro es un metal normal y cuando hablamos nosotros de fusión,
recuerden que eso es un cambio de estado. Y todos los cambios de estado simplemente son cambios físicos. Así que eso sería físico de color amarillito. Muy bien, ¿cuál sería nuestra respuesta? Aquí sería químico, aquí sería físico, aquí sería nuclear, aquí sería químico y aquí sería físico. Entonces la respuesta sería la alternativa enal. Pregunta número 8. En los procesos nucleares, la masa se convierte en energía debido a la alteración del núcleo. Dicha energía se utiliza para la generación de electricidad, así como también para fines bélicos. Chicos, cuando nosotros nos habla sobre la masa de una sustancia que se va a convertir o va a liberar gran cantidad de energía, recuerda que esto ya nos está relacionando con la famosa ecuación de Albert Einstein, ¿no? Y aquí nos vuelve a dar más pistas, como se dice, porque nos indica que se va a desintegrar el 5% de los 8 gramos de una sustancia radiactiva. Entonces, definitivamente aquí se va a utilizar la ecuación de Einstein. Determine la energía liberada en joules. Entonces, recuerden que la energía que nosotros vamos a calcular es masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Esa energía, para que se encuentre en unidades de joule, la masa tiene que estar en unidades de kilogramo y la velocidad de la luz tiene que ser en metros por segundo, ¿no? Estos serían los valores que vamos a reemplazar. La masa en kilogramos, pero aquí tú tienes dato que la masa de esa sustancia total es de 8 gramos, ¿no? Nosotros necesitamos en kilogramos y además entender que la masa que va a reaccionar, ¿no? La masa que reacciona no va a ser en total esos 8 gramos. La masa que reacciona nos dice que solo va a ser el 5%, o sea, 5 sobre 100 de ese 8 gramos de sustancia. Por lo tanto, aquí, esto sería, calculando aquí, 8 por 0.05, la masa sería 0,4 gramos de dicha sustancia. Pero esa masa que va a reaccionar, que es 0.4 gramos, tiene que estar expresado en kilogramos, ¿no? Gramos arriba, gramos abajo, kilogramos arriba y kilo es 10 al cubo. Esa sería nuestra relación. Esa masa sería 4 por 10 a la menos 4 kilogramos, ¿cierto? Porque acá se eliminan los gramos y ahora sí reemplazamos en nuestra ecuación. Esa energía es masa, que es 4 por 10 a la menos 4, multiplicado por la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿no? Y de acá podemos calcular esa energía. Aquí al cuadrado, energía 3,6 por 10 a la 13 joule. Esa sería la respuesta, la alternativa avión. Pregunta número 1. Nos piden aquí mencionar cuáles son las magnitudes básicas y cuáles son las magnitudes derivadas. Vamos a ir leyendo y vamos clasificando. El etanol, que es el alcohol etílico, es un líquido incoloro, soluble en agua, presenta a 25 grados Celsius una densidad de 0,79. Muy bien, aquí ya nos mencionaron magnitudes básicas de la temperatura, ¿no? Presenta 25 grados, una densidad. Entonces aquí ya estamos hablando de temperatura, así como que aquí también ya está mencionando la temperatura, ¿no? Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? Seguimos leyendo.
una densidad. ¿Qué es la densidad? La densidad es una derivada, ¿verdad? Una derivada, la densidad. Y un calor específico. El calor específico también es una derivada, porque recuerda que te expliqué, son 7 magnitudes básicas nada más, ¿no? Si tú te acuerdas cuáles son esas 7, todos los demás son derivadas. Además, tiene una temperatura de 78, que ya lo hemos calculado, que ya lo hemos registrado, a una atmósfera, ¿no? A una atmósfera, entonces eso también es la presión y es una magnitud derivada. Por lo tanto, tenemos una sola magnitud básica, ¿correcto? Y tenemos 3 magnitudes derivadas. Esa sería nuestra respuesta y la alternativa sería la clave enano. Pregunta número 2. La longitud de enlace se define por la distancia que hay entre los núcleos de 2 átomos unidos entre sí. Por ejemplo, la longitud del enlace carbono-carbono, a ver aquí, carbono-carbono, es de 154. Ustedes ya tienen que identificar qué cosa es ese pm, ¿no? Y la longitud de carbono e hidrógeno es de 1,1 Angstrom. Al respecto, determine la diferencia de ambas longitudes en la unidad de femtómetros. Muy bien, chicos, entonces conversión. ¿Qué voy a colocar en este caso abajo? Ese pm es picómetros y arriba vamos a colocar metros. Y arriba, en vez de la P que es picómetros, voy a colocar el valor de pico. ¿Cuánto vale picómetros? Picómetros vale 10 a la menos 12. Operamos aquí y voy a tener en metros, pero nosotros no queremos en metros, queremos en femtómetros. Continuamos aquí, ¿cuánto vale femtómetros? Entonces, metros en diagonal, aquí metros, y arriba lo que queremos que es femtómetro. Entonces, ¿cuánto vale el femto? El femto vale 10 a la menos 15. Y de aquí ya podemos calcular. Se cancela metros, se cancela metros. Aquí vamos a 10 a la menos 15 metros, ahora sí. Aquí se cancela metros y ya tenemos nuestra respuesta en femtómetros. Sería 1.54 multiplicado por 10 a la 5 femtómetros. Muy bien. Ahora Angstrom. Igual vamos a calcular en femtómetros. Y aquí nos dicen, miren lo siguiente, un Angstrom equivale a 10 a la menos 10 metros. Entonces, en diagonal viene Angstrom y arriba es 10 a la menos 10 metros. Eso es por un Angstrom. Entonces aquí, como puedes ver, se cancela los Angstrom y ya tenemos en metros, pero nosotros no queremos en metros, ¿verdad? Queremos en femtómetros, entonces lo mismo, ¿no? Lo mismo, decimos metros abajo y femtómetro arriba. ¿Cuánto es ese femtómetro? Ese femtómetro es 10 a la menos 15 metros. De aquí se calculan los metros, se eliminan y nuestro resultado, aquí tendríamos metros con metros y la respuesta sería 1.10 por 10 a la 5 femtómetros. Y nos están preguntando por la diferencia de estos dos, ¿no? La resta de esas dos medidas en femtómetros simplemente ya sería una resta, ¿no? 1.54 por 10 a la 5 menos 1.10 por 10 a la 5 femtómetros.
¿Cuánto sale esto? Esto nos sale la alternativa dado, ¿no? Que va a ser 4,4 por 10 a la 4 femtómetros. Esa sería la respuesta y la alternativa aquí sería la alternativa dado en la pregunta número 2. Durante un ensayo de laboratorio se sumerge una esfera de 4,45 gramos de cobalto. Ya, eso es la masa de cobalto, que es 4,45 gramos. En una probeta que contiene un volumen inicial de agua de 12 mililitros, alcanzándose un volumen final de 12,50. Entonces, al momento que se sumerge, recuerden, cuando se sumerge esa esfera de cobalto, lo que vamos a observar es que hay un desplazamiento, ¿no? Entonces, esa variación de volumen, vamos a colocar, voy a dibujar aquí. Ya, ahí sería la probeta que inicialmente tiene agua. Nos dice que hasta aquí son 12 mililitros. Y que cuando se sumerge esa esfera, ¿no? Esa esfera, va a haber un incremento de volumen, ¿correcto? Ese incremento de volumen va a ser hasta 12,50. Por lo tanto, esa variación de volumen que estamos viendo aquí, ¿a quién le corresponde? Le corresponde al volumen de esa esfera de cobalto. ¿Cuánto va a ser ese volumen? Ese volumen va a ser 0,50 mililitros, ¿no? Esa sería nuestra respuesta. La variación de volumen. Pero a nosotros nos están preguntando, determine la densidad de cobalto en el sistema internacional. Recuerda que la densidad es una relación de masa sobre volumen. Y la densidad, entonces la masa tiene que estar expresado en kilogramos y el volumen tiene que estar expresado en metros cúbicos. Y ahora, ¿qué hacemos? Simplemente decimos densidad es igual a masa sobre el volumen. ¿Cuánto es la masa? La masa es, densidad es igual a 4,45 gramos, ¿no? Y el volumen, ¿cuánto es ese volumen? Ese volumen es 0,50 mililitros. Ahora miren aquí lo que vamos a hacer, porque tú quieres pasarlo a sistema internacional. Entonces, primero nos vamos a enfocar en uno nada más. Primero nos vamos a enfocar en pasar esto a kilogramos. ¿Qué hacemos para pasarlo eso a kilogramos? Mira, vamos a multiplicar aquí y aquí sería gramos y aquí kilogramos. 1 kilogramo vale 1000 gramos. Muy bien, de aquí ya prácticamente la masa ya está en kilogramos. Ahora, aquí viene el detalle, que ese volumen vas a tener que trabajarlo en litros, ¿no? En litros y luego pasarlo a metro cúbico, ¿no? Porque nos piden en el sistema internacional. Muy bien, pasamos entonces, ahora mira cómo cambia aquí. Mililitros abajo, entonces ahora arriba tiene que haber mililitros. ¿Para qué? Para que se pueda cancelar al momento de multiplicar. Mililitros, entonces decimos 1000 mililitros equivale a 1 litro. Pero yo no quiero en litros, yo quiero en metros cúbicos. Entonces decimos 1000 litros, porque ahora quiero eliminar litros. Por eso siempre que tú quieres eliminar una unidad, tienes que colocarlo en diagonal. 1000 litros equivale a 1 metro cúbico. Muy bien, entonces aquí, chao kilogramos, ¿no? Perdón, aquí los kilogramos no se van porque ya está en el sistema internacional. Chao mililitros con mililitros y aquí litro con litro y ya tenemos nuestro resultado. Nuestro resultado va a salir en unidad de kilogramo por metro cúbico.
¿Cuánto sería esa respuesta? La alternativa barco, 8,90 por 10 al cubo. Esa sería la respuesta. Pregunta número 4. Nos dice, se conoce por el radiador al dispositivo que permite intercambiar calor entre dos medios, siendo uno de ellos el aire. Aire. ¿Qué cosa es el aire? De acuerdo a la clasificación, el aire sería una mezcla homogénea. Formado por oxígeno, el nitrógeno y el CO2. Ellos son clasificados como sustancias, ¿no? Sustancia elemental, estos dos, NO y nitrógeno, son sustancias elementales. Y el CO2 es una sustancia compuesta. Muy bien. El material ideal en su fabricación es el cobre por su facilidad de transmitir calor, pero por razones económicas se emplea una aleación denominada latón. El latón sería aquí también una mezcla homogénea. Muy bien. Ahora nos piden marcar verdadero o falso. Primer enunciado, solo se encuentran tres sustancias puras. Aquí tenemos la sustancia elemental, la sustancia compuesta y todas estas son clasificadas como sustancias puras. Así que eso sería verdadero, falso. Dice que acá son tres sustancias puras y aquí tenemos oxígeno, nitrógeno, CO2 y por aquí también al cobre. Nos estamos olvidando el cobre. El cobre también sería una sustancia pura. Por lo tanto, ese primer enunciado sería falso. Al menos hay una mezcla heterogénea, ¿no? Las dos mezclas que encontramos aquí son mezclas homogéneas. Esto es falso. Se menciona dos soluciones. ¿Qué cosa viene a ser una solución? Las soluciones son mezclas homogéneas, ¿ok? Una solución es una mezcla homogénea. Entonces, ¿cuántas mezclas homogéneas tenemos aquí? El aire, ¿no? Tenemos el latón, lo cual exactamente son dos soluciones, son dos mezclas homogéneas y tres sustancias elementales. ¿Cuáles son las sustancias elementales? Aquí el cobre, aquí por espacio, el cobre también es elemental, ¿no? Elemental es todo aquello que está formado por un solo tipo de átomo. Y por lo tanto ese enunciado es verdadero. Clave sería en esa pregunta número 4 la alternativa casa. Pregunta número 5. Se llama equilibrio térmico al estado en que dos cuerpos en contacto o separados por una superficie conductora igualan sus temperaturas inicialmente diferentes. Debido a la transferencia de calor de uno hacia el otro, si se coloca un calorímetro, una esfera de cobalto de 100 gramos cuya temperatura es de 100 grados Celsius. Entonces, la esfera de cobalto, la masa de cobalto es de 100 gramos y la temperatura de ese cobalto a la que se encuentra es de 100 grados Celsius. Ahora dice, si se coloca en un calorímetro una esfera de cobalto de 100 gramos cuya temperatura es de 100 grados Celsius en 425 gramos de aceite. Entonces acá tenemos la masa de ese aceite que sería 425 gramos, ¿no? A una temperatura de 10. Entonces la temperatura de esta sustancia va a estar a 10 grados Celsius. Determine la temperatura de equilibrio. Entonces estos se van a combinar, ¿no? Porque se va a sumergir esa esfera en este aceite, ¿no? Con las condiciones mencionadas. La temperatura de ese aceite es 10 y la temperatura de ese cobalto es 100. ¿Qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer aquí es aplicar
la cantidad de calor que pierde, el cobalto perdería calor porque él está en 100 y el aceite sería quien gana el calor porque él está en una temperatura menor, ¿no? Aplicando nuestra fórmula sería el calor ganado va a ser igual a menos el calor perdido, ¿no? Eso sería el calor ganado para el aceite y calor perdido para ese cobalto. Aplicamos entonces el calor perdido para el aceite. Nos dice que el calor específico para el aceite es 0.4. Ahí está. Entonces, ¿cómo yo sé, profesora, quién va a ganar o quién va a perder? Siempre el que tiene mayor temperatura es el calor que va a perder, ¿no? En este caso, el cobalto. Esto va a ser relacionado al cobalto y esto va a ser relacionado al aceite. Se mata para el cobalto, menos porque es pérdida, ¿no? Menos el calor específico, que sería 0.1, multiplicada por la masa de cobalto, que es 100, y la variación de temperatura. Temperatura final, que es la temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial de ese cobalto, que es 100. Y al otro lado el aceite. Calor específico del aceite, 0.4. La masa del aceite, aquí está, 4.25. Y la variación de temperatura, que sería la temperatura final, ¿no? Que no sabemos, menos la inicial, que en este caso es 10. De aquí ya es matemática y esa temperatura sale 15 grados Celsius. Esa sería la temperatura de equilibrio. Pregunta número 6. El plutonio, con masa 239, es uno de los 3 principales isótopos, junto con el uranio 235 y el uranio 233, utilizados como combustibles en reactores nucleares. Aquí, nuevamente, ¿se acuerdan que les dije las palabras clave? Reactores nucleares, ¿no? Ya hablamos de un elemento radioactivo, ya mi cabeza va pensando en la famosa ecuación de Albert Einstein, ¿no? Si es un proceso de fisión nuclear, ya con esto te confirma que es una reacción nuclear, y 7 gramos del material radioactivo se transforman en energía. Determina la energía liberada en unidades del sistema internacional durante este proceso. La energía sería entonces en unidades de Joule. Y ya sabemos que para eso los 7 gramos tiene que estar expresado en kilogramos. Para eso, gramos abajo y kilogramos arriba. La relación es que 1 kilogramo es 1000 gramos. Se cancela aquí gramos y ya tenemos nuestro resultado en kilogramos, ¿no? Que sería la masa que nos interesa. La velocidad de la luz, como ya hemos explicado, sería este valor elevado al cuadrado y aquí solo sería matemática para poder determinar esa energía, ¿no? Recuerda que sí, acá se trabaja con los 7 porque no hay ningún porcentaje de que se va a omitir, ¿no? Acá nos dice que todo va a reaccionar. Muy bien, esa energía sale en la alternativa barco, 6,3 por 10 a la 14. Hasta aquí, chicos, entonces sería la solución de la semana 1. Espero que haya quedado bien claro todos los ejercicios y si no, puedes dejar tus comentarios para que te pueda ayudar. Déjame un like, déjame corazoncito, comparte mi canal para que puedas contribuir conmigo. Nos vemos en un próximo video. No te olvides suscribirte. Chao, chao.